Bien, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Vargas. Básicamente, esta locución es para hablar sobre mi novela, mi primera novela, que es Crónicas de Nevadón, Nora. Va a entrar Andrés García. Ok. Básicamente, para hacerlo un poquito más ameno, no simplemente que me estén viendo mientras yo voy hablando, voy a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes conceptuales que para más o menos entender el proceso con el cual yo fui trabajando la historia y cómo era en sus inicios y bueno, y después entrar en materia de qué se trata, ¿no? La novela. Um, ok, déjame ponerlo acá. Deme un momentito. Este, bueno, si lo pueden ver. eh, Claro, Atlas. ok, ¿se puede ver? ¿Ya? Sí, sí, se ve. Ok. Bien, básicamente, Crónicas de Nevadón es una saga de fantasía y ciencia ficción, básicamente. Pero se van a explorar diferentes géneros. La idea nació hace 3 años atrás, diferentes inquietudes espirituales, sociales e incluso filosóficas. Entonces, básicamente, a la hora de plantear esta historia, hubo mucha inspiración, ¿no? de lo que era de diferentes películas y novelas. En este caso, una de mis primeras de novelas referencias es Cloud Atlas. No sé si la han oído. No, sí, Cloud Atlas es una de las novelas que le voy a hablar más adelante, pero vamos a ver lo que es la historia, ¿no? De qué se trata, ¿no? Y cuáles son las ideas que tuve en ella. Eh, pues esta Cloud Atlas es una novela de David Mitchell en la cual cuenta 6 historias en 6 épocas distintas. Y está escrito cada una en un estilo distinto, un estilo narrativo distinto y cada historia con un personaje distinto en diferentes épocas, pero todas están unidas por un hilo conductor. Cada historia influye en las decisiones del protagonista de la siguiente historia. Fue llevada al cine por las hermanas Wachowski, los creadores de Matrix, y exploraba cada una en diferentes géneros. Una era un drama histórico, otra era una aventura, otra era ciencia ficción y eso. Me encantó ese experimento llevado en la narrativa y yo quería hacer algo parecido. Quería escribir varias historias de diferentes, pero llevándolo más allá en cuanto a tiempo y espacio. Entonces, como siempre me han gustado también las historias de superhéroes, quería hacer que estas historias no simplemente estuvieran desconectadas, sino que hubiera algo que las uniera y que en un momento dado estos personajes que en diferentes épocas y espacios pues estuvieran juntos. Es como las películas de Marvel, ¿no? Se hacen películas de cada uno de los personajes y después lo unen a todos. También en la narrativa, que muy poca gente conoce, más los jóvenes, están las historias de fantasía, como los Final Fantasy, que trabajan mucho los elementos de magia, cristales y todo eso, pero actualmente están más conectadas con nuestra realidad, ¿no? Con nuestro tono. Entonces quería hacer como un cruce entre esas historias, ¿no? Cloud Atlas, la Liga de la Justicia y los Final Fantasy. Hacer algo de mezclando los diferentes géneros, pero con esto a nivel ya de una novela. Pues, ¿qué ocurre? Al final me di cuenta de que eran historias muy grandes, cada una de ellas, entonces tuve que, en vez de hacer un solo libro, pues empecé con la primera historia, que es la que vamos a hablar. Es Nora, la historia de Nora, que es una princesa el reino de los Azores, esa es la raza a la que ella pertenece, es una raza poderosa de seres alados a quienes han recibido conocimiento de seres misteriosos enviados por los dioses. Y estos fundaron una ciudad sagrada llamada Canamatia. Un día, estos enviados de los dioses se rebelan, provocando la desconfianza del prometido de Nora, el príncipe Nun, quien viaja hasta la ciudad sagrada para averiguar la verdad, pero es misteriosamente asesinado. Nora hará todo a su alcance para encontrar al asesino, mientras lucha por desvelar los entresijos políticos de su reino, estableciendo alianzas
con los Beckers, que es una raza marina, mientras buscan proteger un objeto misterioso proveniente de Canamarca. Bueno, esa es la sinopsis de la historia. Esta historia surge, básicamente, aunque es pura fantasía, surge de elementos sociales muy presentes hoy en día. Inclusive, constantemente estamos hablando de ellos en el grupo de la tertulia. Yo siempre he tenido inquietudes de cómo en los últimos años ha habido un crecimiento en la batalla de las ideas, ¿no? La batalla cultural entre la derecha, la izquierda y diferentes grupos filosóficos y políticos y económicos. Y veía cómo la izquierda y la derecha se estaban radicalizando tanto, hacían tanto ruido que no se monopolizaron el debate y no se podía tener una conversación. No sé si ustedes se acuerdan, en el grupo siempre, cada vez que se hablaba de un tema en específico, puede ser económico, puede ser de aborto, puede ser del tema haitiano, siempre había, bueno, es que tú eres de tal grupo, que tú eres, siempre se señalaban a tal personas como o fascistas o progres. Y ese tipo de términos no deja que uno debata de una manera más consensuada, ¿no? Y a partir de ahí fue que surgieron los elementos para esta historia, ¿no? De cómo en los últimos años la radicalización de la derecha y la izquierda ha llevado a que en ambos lados se cometan errores. Y otra de las cosas que me preocupaba profundamente era la cualquierización de los derechos. Hoy en día vemos que los derechos de todos están en peligro porque básicamente se están exagerando hasta tal punto de que lo que se criticaba, los privilegios de un grupo, ahora se está dando para otro grupo. Entonces, fue a partir de ahí que surgió esta historia, ¿no? Donde Nora, que pertenece a esta raza de alados, básicamente tiene un significado, ¿no? Viven en los cielos, o sea, son 6 razas que viven en todo un planeta y por supuesto unos tienen más ventajas que otros. Ellos al tener alas viven en lugares que es inalcanzable para los demás, tienen ventajas económicas, sociales y todo eso. O sea, hay un simbolismo ¿no? de lo que se puede llamar privilegiados, ¿no? De la élite. Mientras hay otros que viven en las selvas, otros viven bajo el mar. Y entonces todo esto cambia cuando, bueno, todos ellos, incluidos las demás razas, han tenido un conocimiento de los dioses. Los dioses bajaron y les empezaron a proveer conocimiento a todos para que ellos pudieran desarrollarse. Pero llega un buen día en que ese conocimiento empieza a darse de manera abrupta a todo el mundo sin filtro. Y eso preocupa enormemente al príncipe Nun, que es el heredero al trono, porque piensa que esto va a traer una catástrofe. Después es básicamente asesinado y ahí empieza la trama de la historia, ¿no? Averiguar qué pasó. Como les digo, esta historia es para abundar sobre lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? en nuestra sociedad, de cómo básicamente cuando empezamos a dividir a las personas con etiquetas entre opresores y oprimidos, entre los fuertes y los débiles, entre la élite y el proletariado, pues lo que creamos es básicamente esto, ¿no? Este tipo de problemas y conflictos que al final, pues curiosamente, terminando la novela, ocurre lo que ocurrió en Chile, ¿no? Esta explosión, ¿no? De la gente en la calle, que me sorprendió bastante. Dije, wow, es muy, muy parecido a lo que yo quisiera advertir en esta historia. No más que no dejar un mensaje en la historia, más bien una reflexión sobre los peligros de dejar que la sociedad no se mantenga donde hay una élite que no se preocupa por las personas, por tener empatía con las personas que lo necesitan, pero al mismo tiempo no evitar que ciertas doctrinas radicalizadas puedan llevarnos a lo que pasó en Chile. Esa es una de mis preocupaciones y por eso lo plasmé en esta historia. Ahora voy a
Una tertulia de esto, ya activar lo voy a los conectar. micrófonos para Celular. que Sí, puedan dámosle ahí. cualquier Sí. pregunta que me quieran hacer, cualquier comentario, podemos hablar de ellos. Ok. Entró Jorge, vamos a decirle a Jorge. Saludos, Saludos. estimado Ariel Sí. Vargas. Gracias. Saludos. Bueno, Ariel, cuando tú cuentas toda esta historia, Ujú. yo lo que pienso es en cine. Es una novela, pero yo pienso en cine siempre. Originalmente yo la tenía planeada como una serie de televisión, o sea, organizando Entonces, el yo portafolio, le, ¿Qué te pero después motivó a dije, hacerlo? yo le quiero preguntar a Jorge Núñez ajá. si él cree que una historia de este tipo se puede hacer en animación, es decir, computadora todo, porque es que es Todo es complejo. posible, Bruno. Todo se hace. ¿Qué dice Jorge Núñez? ¿Dónde está Jorge? Buenas noches, compañeros. Déjame permitir. Aquí ya estoy abierto. Buenas noches, compañeros. Ariel, felicidades. Gracias. Y gracias una vez más por permitirme un espacio en esa élite que ustedes conforman, hablando de élites, en esa logia. Mira, Santísimo. esa y todas las historias tienen cabida en el cine. El cine tiene la enorme ventaja de que todo Y yo quiero puede hablar. caber ahí. Primero, esa porque es una historia que tiene todos los elementos, correspondientes. Tiene una trama, tiene una subtrama, tiene un leitmotiv bastante sólido. No sé si Ariel lo hiciste intencionalmente o inspirado en Edipo Rey, por ejemplo, pero igual tiene una estructura extremadamente semejante a Edipo Rey, que justamente cuando Edipo decide resolver el misterio de la crisis que Los hizo, últimos no. Los últimos Dale, pasado por no. pero sí, no sé si me estoy oyendo o qué, no lo sé. Vamos. Sí, estamos yendo. Sí. Ok, gracias, Ariel. Entonces, la pregunta aquí no sería si se puede o no, de que se puede, se puede. De hecho, ya cuando tú tienes una historia que ya está novelada, está completa, pues tú tienes un avance bastante significativo. Puede quedar como lectura para el que solamente se deleita leyendo, porque esa es la misión de la narrativa fundamentalmente, el deleite a través de la lectura. Pero igual eso se puede convertir en imagen, que es el tema del cine. El cine habla por imágenes, donde incluso los audios, los sonidos, las voces, forman parte de ese lenguaje que se incorpora y fortalece el poema visual, que es la película. Mientras tanto, ahora va interesante. Yo quiero seguir oyendo argumentos, quiero seguir escuchando cosas, y a ver qué más trae Ariel con el proyecto. Ariel. Sí, dígame. Ok, una pregunta. Tú estás haciendo una metáfora de la situación actual. Sí, básicamente, como originalmente era un libro que contaba 7 historias y solamente empecé a contar la primera. Estas 7 historias tienen un arco narrativo en la cual iba a tratar temas globales, principalmente de la actualidad. Y en esta, precisamente, la desigualdad y los derechos fue más o menos la idea en la que quise centrarme. Y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con esta crisis hay muchos grupos ideológicos que están tratando de sacar partido y decir, ven, ¿por qué esto funciona? O vean, ¿por qué esto funciona? Entonces, en todo momento como que hay personas que están muy fanatizadas con sus ideas y se olvidan de que todos, actualmente tenemos una crisis en la que tenemos que resolverlo todos, ¿no? Y esa es la idea que quería dejar en la historia, ¿no? Una reflexión de cómo muchas veces los resentimientos a centrales pueden llevarnos al caos o a la desgracia, ¿no? Y que es entre todos que tenemos que resolver los problemas que tenemos hoy en día. Ariel, ¿por qué elegir la fantasía como método, como forma para contar una historia? Bueno, en esta primera novela lo que prima es la fantasía.
la idea es que cada historia tenga un género distinto, quizás pasando por el thriller o el suspenso, pero todas van a ser distintas en su contenido. Esta es una fantasía, la segunda va a ser una especie de western posapocalíptico, la tercera una novela de detective y así sucesivamente. O sea, ¿Y por qué vas a cambiar de, o sea, por qué cambiar de estilo? ¿Por qué les vas porque vas a enganchar al lector con varios libros ajá. de cuando comienzas con un estilo y luego entonces se lo vas a cambiar al lector que tal vez está esperando seguir como con la misma narrativa? Ok, sí, Digo, o sea... Ajá. Lo que pasa es que como cada historia ocurre en un mundo distinto, aunque todas están conectadas, cada historia tiene tiene que tener esa idea presente de que una es una fantasía, otra es un western, ¿entiendes? No sé si me doy a entender, esa era la idea. Originalmente iban a estar todas en un mismo libro, entonces sé que es un riesgo hacer que cada una de ellas tenga un género distinto, pero la idea es que cada una se sienta como una historia propia, aunque todas estén interconectadas, ¿no? Darle una identidad. Otra pregunta que te quería hacer, ¿cuándo comenzaste a escribirlas y ya tienes todo el plan armado, o sea, tienes tu boceto de ya? Sí, tengo todo el plan armado de todas las novelas. Yo empecé a escribirla en septiembre del 2018. Ok. Terminé el borrador justo el 31 de diciembre del 2018 y me pasé este año completo, el año pasado completo, reescribiéndola, corrigiéndola, hasta que después la mandé a un corrector de estilo y bueno, ya está disponible en Amazon. Estoy ahora mismo en cuarentena aprovechando y escribiendo la segunda novela. Se va a llamar Roland, entonces va a ser muy distinta de esta. Yo sé que cuando terminen de leerla, la de Nora, van a querer seguir, me van a pedir mucha gente una secuela directa, porque incluso ya hay personas que me leyeron el primer borrador y me dijeron, dejaste muchas preguntas sin responder. Y también me ha dado deseo de quizás escribir una secuela directa, pero quiero centrarme en que cada historia está autocontenida. Básicamente cada uno de ellos tiene una misión que no son conscientes los personajes y una historia secundaria dentro de cada historia que es, vamos a decir, una pista del gran rompecabezas que se vendría a resolver cuando todos los personajes estén unidos en algún momento dado. Véalo como eso, como lo vemos como Marvel. Ariel, básicamente tú estás haciendo una saga. Exacto, una saga con distintos personajes y cada uno de ellos está interconectado con los demás. O sea, que tú tienes un libro final donde empatamos todo el mundo. 2 libros finales. 2 después de que estén unidos, después que se termine la historia de origen de cada uno, van a haber 2 libros más. Un total de 9. Ese es el plan hasta ahora. Esto es mucho trabajo, lindo. Sí, Ariel, pero yo me estoy fajando en eso. Ariel, ¿qué es una secuela directa? Una secuela directa de Nora, de este libro, justamente, como digo, este libro es autocontenido, o sea, empieza y termina como tal, el de Nora. El que viene no es una secuela directa de Nora, es otra historia, a pesar de que es de la misma saga, es otra historia en otro mundo. Entonces, he pensado seriamente en algún momento escribir una secuela directa para seguir abundando en el mundo de Nora, porque me pareció muy interesante. Lo que tú quieres decir es que el segundo libro no tiene nada que ver con el primero. Están en el mismo universo, pero es una historia con otro protagonista. Cada una es una historia de origen. Es como, para que lo tengan una idea, es como la película de Iron Man, después la película de Thor, todas están interconectadas, pero es una película de origen, entonces es lo mismo. El segundo libro es una historia de origen de otro personaje. Y entonces todos se van a ir conociendo. Ariel, Miguel Ángel. Gracias. Me queda primero felicitarte y desearte lo mejor y mucho éxito en tu nuevo proyecto, que lo veo muy interesante. Y más porque tú vas a plasmar una serie de realidades de nuestra humanidad ahí. Yo me uno a la pregunta de Silvia porque
cuando tú hablas de saga, todo el mundo piensa en una continuación en el mismo estilo de lo que tú estás plasmando. Si tú me desconectas de una idea, de una secuencia, yo pierdo el hilo, o sería otra novela, o sería otro tipo de proyecto, pero si tú me hablas de una saga, es como una continuación, así lo veo yo, me pueden corregir los que saben de eso. Y aunque sea una fantasía o ciencia ficción, no le quita que tú puedas plasmar en ella el mensaje de fondo que tú quieres dejar. O sea, aunque sea una fantasía, aunque sea algo inventado, tú puedes entregar a través de esa saga lo que tú quieres dejarle en la mente del ser humano a través de tu novela, digo yo. Sí, mira, gracias Miguel por la pregunta, es muy importante. Eso es una de mis preocupaciones también, porque yo sé que mucha gente va a querer una secuela directa, o sea, una continuación de la historia de Nora. Pero lo que quiero hacer es que cada historia abunde temas distintos y en diferentes mundos. Cuando lean esta historia, la de Nora, van a encontrar una pista, lo puedo adelantar, una pista que conecta con la segunda novela. Y en la segunda esa pregunta va a ser resuelta. O sea, aunque no sea con otro personaje, esa es una historia totalmente distinta. Pues incluso el temperamento del personaje no va a ser, creo que el de del segundo libro no va a ser del agrado de muchos. Ay, no, pero el segundo tiene que ser bueno, tiene que ser agrado de todo el mundo para que... Digo, el personaje, me refiero que el personaje no va a ser muy empático, sino que es un personaje un poco muy diferente al de Nora. Entonces, pero van a ir respondiéndose algunas preguntas, entonces se van a ir conectando cada uno de los libros con las historias anteriores. Pero como digo, cada historia es autoconclusiva, cada personaje tiene una misión que no es consciente, entonces la idea es que cada uno de ellos vaya, vamos a decirlo así, cumpliendo la misión para después unirlo a todos, ¿no? Laura. Si tienen alguna otra pregunta o... Sí, yo tengo una. Sí, ajá. ¿Cuántos libros tú tienes programado para hacer la saga? Ahora sí, Miguel. Pues, como dije, bueno, son siete personajes, entonces van a ser 7 historias de orígenes, y después 2 libros más, que sería la conclusión de la saga, en total 9. En esos dos libros que es tu primera obra. Más, tú me vas a unir los otros 7. Sí. ¿Tú te imaginas que Juani siga comiendo sin hacerle ruido al plato? ¿Ese es tu primer libro? Sí, es mi primer libro. Ariel. Ajá. Entonces, para quedar claro, o sea, cada libro va a tratar un personaje diferente, pero va a haber una línea que una cada historia con cada uno de los libros. Exacto. Sí. Sí, va a haber elementos que van a estar ahí muy puntuales, en donde los personajes van a estar unidos. Inclusive términos que se utilizan en este libro van a aparecer en los demás con entre comillas, un significado totalmente distinto en el otro. La idea es explorar cómo los conocimientos que nosotros tenemos desde antaño, cómo van mutando y se van convirtiendo en... Los hechos de antaño se van convirtiendo en pura mitología y términos que tienen un significado muchísimo más espiritual, mucho más centrado, se pervierte y se mantiene en la cotidianidad, pero todas están, en cada uno de los mundos se mantiene, ¿no? Ese tipo de términos o conceptos. Entonces, quería explorar eso, ¿no? Un poquito, ¿no? de dioses que bajan a estos mundos a tratar como de... Bueno, ya este es un spoiler, pero lo voy a dejar ahí. Es como dioses que llegan a mundos para tratar de hacerlos desarrollar, ¿no? Y muchas veces cuando no pueden, pues mucho de ese conocimiento se degrada y se pervierte, ¿no? Por ahí. ¿Qué te inspiró a hacer esa obra? Como dije ahorita, yo tenía inquietudes... brevemente. Okay, él lo dijo Exacto. eso ahorita. Pues yo entré tarde, fue todo. Okay. Tengo inquietudes sociales y espirituales con relación a las cosas que están ocurriendo actualmente.
Y entonces me motivó a escribir estas historias para explorarlas, ¿no? Para dejar, no dejar, como dicen mucha gente, no, un mensaje, no, por lo menos una pregunta, una reflexión sobre ello. También no puedo dejar de lado que uno de mis principales libros de inspiración fue el libro de Urantia. Si alguno de ustedes ha sido lector de este libro, se los recomiendo. Es un libro espiritual, no es una novela, pero me inspiré libremente en ciertas cosas que se hablan en el libro. Entonces, para si se preguntan de dónde viene el nombre de Nevadón, pues bueno, básicamente es un término que encontré ahí, significa, básicamente es el nombre que le podríamos dar a un universo, ¿no? Entonces, aproveché ese término y lo utilicé como punto de arranque para todas las historias. ¿De dónde viene Nevadón? Nevadón es un término que se utiliza en el libro Urantia para nombrar, para ponerle nombre al universo, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que este universo se llama... Nevadón es el universo, entonces. Exacto. ¿Y quién es el autor de Urantia? ¿Quién es el autor de ese libro? Bueno, no se sabe. Es una fundación la que lo administra. Es un anónimo. Anónimo. Una fundación es la que lo distribuye y no se sabe. JJ Benítez perteneció a esa fundación, ¿verdad? JJ Benítez se inspiró en el libro Urantia para hacer sus caballos de Troya. Lo había leído, sí. Sí. Los caballos de Troya, sí. Ariel, con la sinopsis que tú diste ahorita, tú tienes mucha influencia de Gabriel García Márquez. En mi adolescencia lo leí mucho, pero no tengo tanta influencia así como para escribir historias. Él tiene influencia, creo yo, me corrige, de JJ Benítez. Tiene mucha influencia, ¿verdad? Bueno, a nivel ya, sea de narrativo, mis influencias es de David Mitchell. David Mitchell, el que hizo Cloud Atlas. También David Baldassi. Es uno de mis escritores favoritos, y J.K. Rowling en sus libros, no de Harry Potter, sino más bien sus libros de la saga de Strike, que ya lo hice con un seudónimo llamado Robert Albright, que es una novela detectivesca. Esas son mis inspiraciones, o sea, mis escritores más influyentes en el área que tiene que ver mucho de la novela policíaca. Y por supuesto, Carmen Mola, que es una escritora que reciente ha estrenado 2 libros ahora de novelas policíacas en España, también es una de mis influencias más grandes. ¿Qué espera en el futuro? En el futuro, terminar los libros, básicamente. Yo no duermo sin, en un momento dado, estoy con una idea para esta novela que estoy escribiendo, o inclusive ideas para las próximas, las estoy anotando en un portafolio. Cada historia tiene es un mundo distinto, tiene un concepto, y simplemente me salen ideas y yo la estoy siempre escribiendo, guardando para ir en el momento que me toque, terminarla. Pero en este libro, en esta primera edición, ¿qué tú esperas? O si es aparte para lo que tú dices ahora, es independientemente del libro que tú tiraste ahora, este número 1. Sí, bueno, si tú te refieres a que yo espero de este libro. Ajá, de la primera unidad, aparte de lo que tú dices, que tú vas a seguir siendo más libro, pero de esta unidad, ¿qué tú esperas de esta edición? Yo espero que la gente receptividad. Espero que la gente disfrute el viaje, y que le encante, y que bueno, si no le encanta, por lo menos sí me gustaría que me dieran su feedback, me dijeran, mira, no me gustó por esto y por esto, aquello, porque me gusta mucho. Yo soy muy amante de las críticas negativas, aunque no lo crean. Me gusta para crecer. Me gusta bien. Sí. ¿Me decías, Bruno? ¿Cómo podemos conseguir el libro? Físico, no electrónico, sino físico. Amazon. En Amazon está disponible ya. El digital, hay que pedirlo en Amazon. Sí, se puede pedir por Amazon. La misma Amazon, cuando uno lo autopublica, tú lo publicas en tapa blanda, lo compras y ellos mismos te lo imprimen y te lo mandan a tu casa. Creo que... Es decir, yo pensaba que tú tenías muestra para yo comprarte uno a ti, por ejemplo. No, él no está ahora mismo no. Ahora mismo no, yo pedí unas muestras, no me han llegado, pero ya son de 2 personas que me la pidieron de las romanas,
para llevársela. Entonces tendría que pedir otra el mes que viene para tener aquí un pack para lo que lo necesiten. Si no, ¿Y quién es la editorial? Amazon. Amazon es la editorial. Básicamente uno puede autopublicarse a través de su plataforma KDP. Por supuesto, uno es que costea todo, ¿no? Básicamente la cubierta, la edición, todo. A diferencia de una editorial, aquí uno tiene que estar encima de todo eso, básicamente. Mira, pues yo no sabía que Amazon tenía esa Sí. opción que te puede imprimir el mismo libro. Sí, tiene sus requisitos. Uno tiene que enviar el manuscrito en PDF, enmaquetado, exclusivamente para versión física. Y uno entonces manda la cubierta completa, la portada, contraportada, el lomo, con el diseño. Entonces y el es Amazon que imprime el libro. El mismo Amazon lo imprime. Amazon tiene subsidiarias o tiene editoras que ellos contratan y ellos pueden, o sea, cada vez que una persona compra, el libro te imprimen una unidad y eso se lo mandan a la persona directamente. Hay máquinas para Eso está interesante. Yo tengo mucho conocimiento en eso, en editorial de libros y revistas. Yo trabajé muchos años como editor de revistas. Tengo mucho conocimiento en lo que es la diagramación, diseño, editoriales. ¿Tú entiendes? Por eso te pregunté y no sabía que Amazon estaba en esa línea. Mira qué interesante, porque eso ayuda mucho al escritor, porque le sale costoso. Ariel, ¿y desde qué edad tú escribes? Yo tengo 4 años escribiendo, no más, tengo 10 años escribiendo, o sea, escribiendo guiones de cine. Tengo escrito ahora actualmente 3 guiones de largometraje, hay uno que está en desarrollo para una película. Entonces, en un momento dado, cuando esta historia originalmente iba a ser una serie de televisión, estaba creando, antes de crear el guión, estaba creando el portafolio, ¿no? Con todos los elementos, con todo el mundo. Hay que crear el mundo, ¿no? Para poder vender el proyecto. Y después me dije, esto va a ser demasiado tedioso, vender una historia por varias temporadas y todo eso tendría que durar fácilmente 3, 4 años desarrollando todo. Y dije, no, voy a hacerlo como novela. Y después que la novela esté lista, pues, o la saga esté lista, quizás me prepare para hacer el portafolio y venderlo. Básicamente eso. Ahí está Manuel Gibre, que tiene bastante experiencia en el tema editorial y trabaja en eso, bregando con libros. Así que cualquier persona del grupo que necesite esos trabajos, cualquier orientación en eso, ahí el experto es Gibre, así que aprovechémoslo. Gracias, que estaba diciendo que ¿Y qué hace Gibre? Que Gibre y Jorge incluso, perdón Andrés, incluso Gibre me está trabajando uno de los libros que van a ser republicados, pero Gibre, que sea él que hable, pero él es un experto en eso, o sea, tiene una editorial que trabaja. ¿Pero qué ofrece Gibre? Bueno, eso es lo que tiene que decir él. ¿Qué está hablando allá? ¿Es Miguel Ángel? Sí. Gibre, tiene el micrófono muy bajito. Tu micrófono, el tuyo, lo tiene bajito. No, que está muteado, parece. No, ahí te oímos. Ok. No, perfecto. No, yo tengo muchos años dedicados a la edición, ¿no? Al mundo editorial. Prácticamente tengo 20 años en ese mundo, así que de manera abierta, comercial o no comercial, estoy a las órdenes para todo el que quiera trabajar su libro. Estoy trabajando con Miguel Ángel. El libro de Pedro Domínguez Brito, Caminante en el Caribe, fue también un libro que hicimos. Y trabajo toda la línea de cuidado editorial. La corrección de estilo, hasta Carlos ISBN, a la maquetación, todo, absolutamente. Y también los libros digitales online, pero los libros digitales es un mundo que hay que manejar, porque Apple tiene una plataforma, hay otras plataformas también, Apple tiene otras reglas de juego. Es un mundo como que no es tan fácil, se puede y se hace, pero son dos cosas que hay que manejarla en paralelo. Inmediatamente lo pone en una plataforma digital y no pasa así, es todo un proceso. Pero sí, estamos a las órdenes, está muy de moda ahora
para los que tienen su librito escondido por ahí, debajo del brazo. Está muy de moda ahora lo que se llama una tirada corta. Es decir, luego que maquetamos, luego que corregimos, editamos, maquetamos y ya tenemos el libro listo para publicación, pues ya hay una serie de imprentas en Santo Domingo que le hacen a ustedes de un libro hasta 20, 30, 40 a un precio muy accesible. O sea que ya no hay que esperar, libro físico, ya no hay que esperar a tener usted, qué sé yo, 100,000 pesos, 70,000 pesos para editarse 500, 1,000 libros y gastarse una fortuna. Y todos esos libros, si no se los compra su familia, se quedan guardados en un cuarto. Hoy en día usted puede hacer tiradas muy cortas, sacar, ¿no? Libre. Una pregunta que quería hacer. ¿Qué género se vende más ahora en Santo Domingo? ¿Qué género? Mira, eso Ella también pregunta que interesante. qué género son los que la gente busca más. Bueno, entre Ariel y yo, entre todos, pero en Santo, primero yo quiero darle la bienvenida a Ariel al mundo de la novela, de los escritores dominicanos, con esta novela de fantasía, claro. Lo voy a conectar aquí. Una apuesta, que yo sepa, hay muy poca literatura fantástica. Hay literatura infantil, hay un libro que se llama El secreto de Neguri, de un autor dominicano, pero hay muy poca literatura dominicana en el ámbito de la fantasía. Lo que se vende en República Dominicana son las novelas históricas, las novelas que tratan de las dictaduras, sobre todo el gran tema que se vende. Está diciendo que el tema que aquí la literatura de la otra historia, pero el dominicano busca la historicidad. Creo que las novelas dominicanas que no tienen un trasfondo histórico e incluso exige cierto grado de historicidad, que es algo muy importante y que yo pienso que debemos entender, y que el otro día se hablaba también, que cuando hablaban de la película del Teniente Amado, cuando hablaban de un número de películas de cine dominicano, un gran problema que tenemos en la República Dominicana es que la gente no entiende lo que explicaba Jorge, me parece, que toda obra de arte es ficción, si no fuera un documental. Entonces la gente va al cine, por ejemplo, a ver una película sobre, no sé, sobre el Teniente Amado y quiere ver exactamente todo lo que pasó, y eso no es así. O sea, como muy bien él decía, se podía hacer una película solamente de su vida amorosa e incluso se puede inventar, porque el escritor lo que hace es reinterpretar una realidad, reinterpretar la historia. Y muchas de las novelas históricas más exitosas en España son inventos, son cosas que se toma una base histórica. Por ejemplo, usted toma la vida de Juan Pablo Duarte y usted empieza a ficcionar sobre eso y puede hacer la novela que quiera. Por el dominicano, si no dice todo aquí juntilla, dice, no, eso no sirve. Gibre, Manuel, una pregunta. ¿Por qué he visto que es cierto que aquí lo que impera es la literatura histórica? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón los otros géneros no se han popularizado? O hay no sé si es una falta de interés o quizás lo que estaba hablando anteriormente con algunos amigos míos que son escritores, que aquí básicamente, si no es novela histórica, si es una ciencia ficción, si es novela policíaca, si es un thriller, no lo consideran literatura. Y yo creo que es un error, porque se están olvidando de que los jóvenes hoy en día le pueden preguntar a cualquier joven que le gusta leer y su literatura mayormente es norteamericana. Hace 2 o 3 años las novelas que se estaban viendo que se estaban vendiendo mucho eran las de Harry Potter, después la de Crepúsculo, después todas las distopías de Juegos de Hambre, Divergente y demás. Entonces, aquí los jóvenes tienen ya un tipo de lectura determinada. Cuando tú le presentas un libro dominicano, le salen huyendo. Entonces, muchos escritores dominicanos como que le tienen cierta repulsión, creo yo, a otros géneros, bueno, vamos a decir que el drama histórico aquí es como el merengue,
pero la ciencia ficción vendría siendo como el dembow. Entonces como que la echan a un lado y consideran que no es literatura. Es algo como más, como que tienen una repulsión quizás al lucro, creo yo, porque son las que más se venden. Sí. Y no sé, ¿qué tú piensas sobre eso? Fíjate, decía el ex ministro de Cultura, José Rafael La Antigua, que nosotros no tenemos un problema de lectores, sino de lectoría. Me voy a explicar. Eso de que el dominicano no lee, no es del todo cierto. El dominicano sí lee. Lo que pasa es que hay que ver qué lee y cómo lo lee y dónde lo lee. Entonces nosotros tenemos una educación tradicional que desde hace mucho tiempo lo que te promueve es una serie de novelas históricas. Otra cosa es que no tenemos un industria. Existe. Entonces, las editoriales que hay, las pocas, lo que hacen es que les rentan. Y es lo lógico. Cine. Las películas que tienen más éxito son las películas que la gente va a ver porque tienen una gran promoción, la toma un publicista, se promueve. Entonces, por ejemplo, la lectura tiene que sufrir un problema, tiene que sufrir un proceso de transformación de la lectoría. Por ejemplo, tú como autor, bueno, ahora tenemos Amazon, tenemos toda la plataforma digital, pero aún así, ¿cuánta gente se te va a conectar a Amazon, te va a descargar esa novela? Tú como autor, lo más que podrás editar de un libro, ahí veo a Silvi que también publicó una obra, tú como autor te haces 2 o 3 libritos cogiendo un dinero prestado con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y nadie te lo compra. Entonces, sin embargo, cuando un libro llega a las escuelas de la mano de una editorial internacional, por ejemplo, Santillana, para poner un caso, es diferente porque ya hay todo un sistema de distribución del libro. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un amigo muy querido y uno de los novelistas dominicanos jóvenes más importantes que tenemos, que es Pedro Antonio Valdés. Pedro Antonio Valdés es un excelente narrador, uno de los mejores narradores dominicanos, incluso se hizo una película de una novela de él. Pero ¿qué pasa? Pedro Valdés no fue para ningún lado hasta que Alfaguara, la editorial Alfaguara, en una colección dedicada a libros latinoamericanos, toma una novela de Pedro Antonio Valdés y la publica. Entonces la mete en el sistema de distribución de Alfaguara, que ya tiene acuerdo con el gobierno, y entonces de pronto tú te encuentras con todos los estudiantes de primero de bachillerato del país que tienen que leer la novela de Pedro Valdés, que es pura ficción y es una novela incluso bastante compleja, porque entra en el sistema de distribución. Yo tuve una discusión hace unos años con unos profesores de literatura porque a mi sobrina, que los tertulianos la conocen, en tercero de bachillerato la pusieron a leer un libro de Isabela Santo Domingo que se llama ¿Por qué los hombres prefieren a las cabronas? Es una y ese era el libro de texto de literatura de tercero de bachillerato de una escuela pública. Entonces, mientras no seamos capaces de articular aquí, y miren que tenemos herramientas, aquí lo que hace falta es como armar cosas, porque hay una ley del libro bastante buena, muy parecida a la ley del cine, hay una cantidad de iniciativas, pero necesitamos crear solucionar la lectoría. Si no creamos una base de lectores, los escritores dominicanos no vamos a tener entonces quien nos lea, porque lo que nos leen son esos viejos, estos intelectuales. ¿Por qué la novela histórica tiene tanto auge? La mitad de los dominicanos fuimos comunistas o soñamos con serlo, simpatizamos con esa idea de la izquierda. La mitad nos atrae el tema, los dominicanos tendemos a solucionar los problemas históricos, se ve en la tertulia. Sale un libro mañana sobre Balaguer y se va a hacer un éxito de ventas inmediatamente, porque nos gusta eso, y quienes compran los libros son la gente que también tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces hay un problema de lectoría, porque hay lectores. Ahora, es importante la función del Estado. Así como se ha apoyado tanto el cine, debería haber una política de distribución de las obras de los autores que no solo dependa de ellos. Tú publicaste ese libro, lo distribuyes en Amazon, pero aquí en el país debería haber una editorial que lo agarre y te diga, sí, ven, vamos a promover tu libro. Entonces, por ahí es que va un poco el problema. Okay. Permítame un segundito, please. Bueno, saltamos un poco de la novela de Ariel a hablar de política cultural. Eso es importante también. La novela a la que Manuel se refiere de Pedro Antonio Valdés es El Carnaval de Sodoma. Sodoma, sí. Una gran novela. Pero me saqué unas anotaciones. Lo que parece que estoy anotando así como un poco
una confusión que surgió en algunos de los compañeros al principio de los comentarios era que estaban confundiendo estilo con género. Ariel aclaró un poco el término, pero es bueno no confundir estilos con géneros. En este caso está hablando de un género específico, que es un género mayor, que es el de la narrativa. La narrativa tiene subgéneros, ¿verdad? Como son la novela, el cuento, el relato, bla, bla, las epístolas, bla, bla, bla. Ok, los estilos ya en un tema de movimientos culturales, de estilos del autor, de suspenso y tal. No quiero ser yo quien rompa el esquema del debate o no, de la disertación, de la tertulia. Pero sí, yo tengo experiencia con el tema de los libros de Amazon. Tú tienes se tiene la ventaja, son bien económicos, por cierto. Cuando uno dice bien económico, porque tú puedes, si decides, voy a poner a circular mi libro y nada más quiero hacer 20 ejemplares, pues te hacen 20 y te mandan 20 y tú pones a circular tus 20 ejemplares, de ahí para allá que cada quien lo compre o lo que sea. O sea, que es una magnífica opción, ya yo la probé, me dio resultado y me parece, y la promuevo cuando es necesario. Sale muchísimo más caro. Ciencia ficción. Pero volviendo un poco a la novela de Ariel, lo primero que yo quiero decirle a él, comentarle, es que lo primero es que no debe desalentarse. Hay público para todo. Hay público para todo. Eso es lo primero. Manuel tiene una gran razón cuando plantea el por qué Sí, de la tertulia. Una conferencia sobre... Me encanta muchísimo que haya mencionado a José Rafael La Antigua. Para mí, el hasta ahora único ministro de Cultura que ha tenido República Dominicana. Lo demás, eso tú le lo demás es otra historia y otra discusión. Te mete ahí. Y fíjate que fue con alguien con el que tuve serios enfrentamientos, pero eso no me quita a mí no me da autoridad para descalificarlo, todo lo contrario. Ojalá que vuelva, tal vez la cultura coge rumbo, porque yo estoy seguro que en una gestión de él, esa historia tuya, Ariel, hubiese tenido mucha cabina en la editora nacional, estoy casi seguro. Pero bien, entonces no te desalientes, sigue escribiendo lo que sientes. Sí te va a surgir gente que te va a decir, wow, pero ¿por qué saltas a un western? Ahora no me pareces a Marcial Lafuente. No, olvida eso. Eso va a pasar como quiera. Uno no es moneda de oro ni los escritores tampoco. Hay gente que ahora mismo se está debatiendo de que si verdaderamente Lorca fue escritor de arte mayor o no. Y Borges anda diciendo que no lo fue, y el otro que sí lo fue, que sí este uruguayo, Dios santo, Benedetti, que si fue de poeta mayor, si fue menor. Entonces, mayor o menor, eso ¿qué importa? O sea, ahora mismo hay muchísima gente que envidiaría ser Coelho. A mí no me gusta la literatura de Coelho, pero no reconozco que es bastante buena y que tiene una cantidad de adeptos increíbles, Isabel Allende y todos esos escritores. O sea, que de esa parte no te desencante. Sigue escribiendo lo que sientes que tienes que escribir. Sí. Sigue poniendo de manifiesto tu cosmovisión. Aquí eso es lo importante. En lo que eso se pueda convertir después, solamente tú sabrás cómo haces que evolucione en ti mismo eso. O sea, que te puedo decir que va a generar más que admiración, envidias, y entonces ahí es que se va a poner buena la cosa. Entonces, prepárate porque ahí es que la cosa se va a poner buena. Dale para adelante, mi hermanito. Gracias. Yo creo que fue una muy buena opinión, porque ahorita cuando tú dijiste como que te gustaban las críticas, sí está bueno recibir críticas siempre, positivas y negativas. Las negativas no te deben desalentar. Y como dice Jorge Luis, desde mi punto de vista, escribe, como dijo él, lo que a ti te salga, te nazca desde tu corazón, desde tu alma, y le va a llegar a un público que le va a gustar y que te va a seguir, y eso es lo importante. Así que felicidades, muchos éxitos, señores, me despido. Estoy en proceso creativo yo también. Un abrazo a todos. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Que no tengo aquí. Silvi. ¿Cómo? Silvi, como Silvia, pero sin la A. Mi amiga de Manuel Gibre, que lo amo y lo aprecio mucho. Gracias, Silvi. Para que hable de su libro. Permítame hacer una pregunta, por favor. Una pregunta. Sí. Ok. Mire, primeramente felicidades para Ariel, porque acoge con mucha humildad su exposición abiertamente a las buenas críticas, también a las malas. Pero quiero hacer una pregunta
acerca de por qué aquí nosotros no implementamos lo que es el cortometraje. Porque el cortometraje es un nicho que te puede abrir un camino bien amplio a lo que es el cine. Porque, por ejemplo, Andrés Muschietti, yo recuerdo que hizo un cortometraje llamado Mamá. Ese cortometraje lo vio un director llamado Guillermo del Toro, que cuando él lo vio se obsesionó con eso e hicieron una película llamada Mamá, el largometraje que fue un éxito. Tú verás vaina. Se invirtieron como 15 millones y sacaron como 200. Pero aparte de eso, eso fue la catapulta para ese cineasta de escribir y de relanzar It, que ahora mismo el remake que hicieron hace como 2 años, y It, dirigida por un hispano, es la película más exitosa de horror de todos los tiempos. Así que, ¿qué me dicen de eso? Buenas noches. No sé si tú te has dado cuenta, pero aquí se hacen muchos cortometrajes. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Ahora, se hacen más de lo que la gente ve. Te puedo decir que en el proyecto en el que yo estuve trabajando en los últimos 3 años, se hicieron más de 70 cortometrajes. Jóvenes, adolescentes de todo el país, de los Centros Tecnológicos Comunitarios, los CTC. Hizo solamente este proyecto que nosotros lanzamos para que los jóvenes lo hicieran con sus celulares. Imagínate lo que están haciendo otros jóvenes con inquietudes que están estudiando en las universidades. Aquí hay 5 universidades estudiando cine, dando clases de cine, la de Chabón, la UAS, INTEC y otras más. Y se hacen cortometrajes cada semestre, muchos cortometrajes. Ariel, no está de más decir para Juani, un corto es un ensayo de un largometraje. O sea, después que tú haces un corto, el segundo paso es hacer un largometraje. Y creo que Jorge puede hablar muy amplio de eso, si no me equivoco. Bueno, no solo yo. Ariel dio una pauta bastante duras ahí. O sea, dijo sí es cierto. La manufactura de cortometrajes en República Dominicana es altísima, que tú puedes darte el lujo de hacer 4, 5, 6, 7, 10 festivales, incluso temáticos, y te va a faltar pantalla. Sí, para festivales de corto aquí ni se diga quién, ¿no? Ni se diga. Entonces, hay muchas cosas que tomar aquí. Sí es cierto, o sea, el cortometraje es un género en sí mismo dentro de lo que es el cine, es tan serio como un largo. Por supuesto, no deja de ser esa especie como de carta de presentación, el disco sencillo del LP completo, para llamarlo de alguna manera. Y sí, ¿qué te digo? Esa es la mejor manera de entrar al cine, es una forma de tú poner en pantalla tu óptica, tu mirada, de cómo ves tú las cosas, tu cosmovisión sobre lo que quieras, la ventaja del corto, o la similitud, o el paralelismo entre el corto y el cuento, el largometraje y la novela es relativamente el mismo. Como decía Juan Bosch en el arte sobre escribir cuentos. El cuento es intenso, la novela es extensa. Así pasa con el cortometraje. Lograr volcar toda tu intensidad, toda tu fuerza creativa en 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 minutos, puede dejar muchas cosas dichas ahí en ese tiempo. Hay películas que cuando yo la veo, yo, wow, qué buen cortometraje se desperdició aquí. Tú le sacas estas 2 horas, 15 minutos y haces un palo. Después las otras horas y 20 minutos son para la basura. Pero bueno, eso también va a pasar dentro de todo. Igual pasa que tú ves un corto que te sirve, la secuencia de créditos es buenísima y cuando termina, que arranca el corto, te dice, ¿qué es esto? Cuando te pones feliz cuando termina, pero no fue porque se terminó, fue porque la secuencia final de crédito también está bien hecha, la hizo alguien distinto a quien hizo. Hay de todo. Así es que eso es así. Pero sí, el mercado del cortometraje no va a cerrar nunca porque ese es el mecanismo con que tú puedes hacerlo con cualquier plataforma asequible. Ya de hecho la tecnología es baratísima, ya tú con 2 o 3 pesos te armas una muy buena cámara, editas en tu propia computadora, le puedes hacer un buen sonido
Nada del tamaño de tú querer hacer algo para fines comerciales de pantalla grande. No, 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 no. Un demo. Que cuando alguien que sepa vea, como ese ejemplo que tú pusiste de Guillermo del Toro con esa otra persona, diga, wow, espérate, no fuese en cuarto, concho, pero con cuarto este tipo será una locura. O sea que es bueno apostar a uno mismo. Eso es lo importante. Bruno, yo quería hacer una sugerencia, no sé qué Sí. Juliano, pero viendo que realmente dentro del grupo hay interés en la literatura, nosotros sin mucho bombo, sin mucha formalidad, cada cierto tiempo nosotros podríamos reunirnos en las casas o en lugares que se elijan para comentar libros, para hacer este ejercicio literario en torno a nuestras propias obras, a la que tenemos varios de los que somos Sí. miembros de la tertulia, o tomar un libro y analizarlo, porque Claro. la mayores porque nos quejamos mucho, los dominicanos nos encanta quejar, pero ¿cuál es la solución? Por ejemplo, ahí está esa novela de Ariel, vamos a agarrarla entre todos y vamos a hablar en las redes, vamos a difundirla, vamos a hacerla viral, como se dice ahora. Vamos a apoyarnos uno al otro, exacto. Correcto, sí. Bueno, esa fue la idea de esta actividad. Yo voy a sacar Esa es la idea. de cuentos pronto y otro de poesía. Yo le mando a 10 a Usón, a Nueva York, toma, léelo por allá, que hablen de él. Y le mando a Nela en Uruguay, toma Nela, dile a la gente de Uruguay que lea esta literatura dominicana. Porque, miren, la experiencia que yo tengo es que a veces nos menospreciamos. Hay un crítico literario muy importante, un profesor, se llama Danilo Manera, un italiano. Y Danilo Manera ha hecho, un solo hombre, ha hecho más por la literatura dominicana en Europa que todo el esfuerzo del Estado en todos los años de la República Dominicana. O sea, un solo hombre en una universidad de Milán ha publicado más de 50 libros dominicanos en Europa. O sea, es una cosa tremenda, una sola persona. Entonces, a veces nos quejamos mucho, pero que uno debe preguntarse, ¿qué yo hago para difundir la literatura, el arte, el cine, la pintura dominicana? Teatro. Viaje a Rusia, Francia, China, llévese el dominicano debajo del brazo. O sea, tenemos que generar un movimiento y a los amigos, a la familia, a la gente, mira, si el libro es bueno, si es apropiado, obviamente, porque hay libros que quizás no se lo puedes dar a tus hijos, pero un libro como ese de Ariel perfectamente puede leerlo toda la familia, me parece. No, porque estamos hablando de 23 páginas nada más. Bienvenido al esposo de Nela, que lo veo ahí. Sí, él quería saludar. Saludos, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo están? Saludos. Sí, Manuel, como tú mismo dices, es verdad, todos es que tenemos que ayudarnos entre todos. Yo incluso recuerdo, a la hora de incluso de escribir la novela, hay una frase que nunca se me olvida de una persona que dice, no debemos desconfiar de quienes quieren mantenernos unidos, debemos desconfiar de quienes conspiran para mantenernos divididos. Si nos mantenemos cada uno, cada grupo por su lado, por ejemplo, he visto que en la música hay grupismo de un grupo hacia otro, no se ayudan entre ellos, en la literatura por igual, en el teatro por igual, entonces digo, pero ven acá. En el cine he visto que entre todos muchos chicos se ayudan entre ellos, hacen una película de uno, el director de fotografía después necesita hacer su propia película, entre todos lo van y lo ayudan, hacen sus cortometrajes, hacen sus propios proyectos, y así van avanzando y van creciendo entre todos, pero mientras hay divisiones, siempre una lucha de egos, no vamos a avanzar nunca, y creo que en la literatura también deberíamos tratar de hacer lo mismo. Eso pasa en todos los sectores. Pero miren, perdonen que hablen tanto, pero fíjense una cosa, les voy a contar una cosa que dijo Vargas Llosa, increíble, yo no me lo creía, pero me dijeron que es cierto. Yo creo que era Jorge ayer que decía que hablaba algo como de que la televisión, alguien hablaba de que el cine en Brasil, cuando obligan a las salas de cine a exhibir cine nacional. Bueno, Vargas Llosa contó en una conferencia a la que yo asistí en España, él decía que cada vez que ya después que le hizo famoso, cada vez que la editorial le decía, Mario, tráenos tu nuevo libro, él le decía, sí, pero primero me tienes que publicar 7 autores jóvenes peruanos, adelante. Entonces, cuando tú tienes una editorial importante, no sé, Alfaguara, por decir un caso, Anagrama, por ejemplo,
editoriales de gran renombre, y aunque te tienen 1000 ejemplares en España, el que no publicó una novela en España no vive, o sea, esa es la realidad. La escritura de la novela está en España, la novela en español, vamos a decirlo así. Y, por ejemplo, no es lo mismo a que Vargas Llosa salga con un libro debajo del brazo y le diga a Anagrama o le diga a Planeta, mira, esa novela de ese muchacho de Perú, léela y públicamela, si no yo no te doy mi próximo libro. Y funciona así, es penoso, pero funciona. Y eso pasa en todo, pasa en el cine, pasa en la música, pasa en todo. En un concierto de Silvio Rodríguez, yo recuerdo, Silvio trajo al novio de la hija y uno tuvo que tirarse 7 canciones con el novio de la hija y 3 canciones con Niurka, la esposa, que son malísimos los dos. Tanto la esposa, tanto Niurka como el hijo. Pero tú fuiste a ver a Silvio y ya yo sé que es Niurka. O sea, así. Y eso pasa, señora. A veces nos quejamos, jodemos y atacamos, como dice Ariel, dividimos. Vamos a unirnos, que cada vez somos menos y que vamos a tratar de sumar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una nueva generación de escritores dominicanos que realmente y son muy buenos. O sea, yo me he quedado anonadado cuando he leído a Rita Indiana, a Miguel Yarur, que es el guionista de La Gunguna, que escribió unos cuentos también, Juno Díaz. O sea, realmente ahí poco a poco se está gestando una nueva generación y están tratando de diversificarse, no solamente en la novela histórica. Y creo que mis inquietudes siempre han sido a través de la ciencia ficción y los thrillers, pero no solamente eso, pueden haber otros tipos de género que a la gente aquí le guste, la distopía quizás, las novelas policíacas. Creo que hay muchos jóvenes que tienen esa inquietud y no se atreven a quizás a escribir porque no tienen una editorial con visión o editoriales que quieran potenciar esas novelas, porque están más enmarcadas en, bueno, esta novela quizás no sea un éxito, no me voy a arriesgar, y prefieren que las personas inviertan en su propio dinero en sacar el libro y que cada persona entonces después tenga que distribuirlo manualmente, y no debe ser así. Creo que Amazon, en mi opinión, da esa oportunidad a cualquier persona de que pueda el libro distribuirse a nivel mundial. Una sugerencia, antes de que alguien hable sobre, creo que otra forma también de distribución es traducir los libros. Actualmente yo tengo planeado traducir el libro a 4 idiomas, al inglés, portugués, el francés y creo que el alemán. Eso también da mucho repunte llama la atención. Cuando un libro ha sido traducido a varios idiomas, los libros llaman la atención de las personas y lo pueden comprar, y más en Amazon. Entonces, existen varios métodos porque se recuerden que cuando tienen que hay dos fases: traducir el libro y después que te lo corrijan o te lo editen. Existe una plataforma que es la competencia de Google Translate, que se llama DeepL, que es europea. Yo les recomiendo que la utilicen. Él le traduce el libro en cuestión de menos de 1 minuto. Si tienen una cuenta ahí, pasan el libro y él te lo traduce automáticamente. Y creo que si es con una cuenta, tú puedes traducir 5 veces un mismo documento al mes. ¿Cómo se llama la aplicación? En Deep, o sea, D-E-E-P-L. Ajá, ok, lo voy a poner acá. Ok. Es una plataforma europea, es la competencia de Google Translate.